Súper. Entonces, bueno, hoy como les comentaba, toca la parte más de ejercicios, pero antes, y tampoco quería que lo dejáramos así en el aire lo de la clase pasada, entonces me gustaría hacer un pequeño repaso de lo de operaciones vectoriales, porque bueno, recuerden que también habíamos hablado del tema de cómo representamos, bueno, qué era un vector, cómo lo representábamos un vector, hablamos de que podemos tener un sistema polar y cartesiana, y una parte importante era empezar a brincar entre esos dos sistemas, vimos cómo pasar de uno a otro, eso es importante, pero también era, creo yo, lo principal del tema es cómo saber operar con vectores. O sea, tengo varios vectores o tengo varias cantidades físicas que se representan con vectores, ¿cómo logro yo manipularlas? Gracias a esas operaciones vectoriales. Entonces recuerden que eso fue lo primero que vimos de ese temita, donde teníamos que esta parte de por acá, bueno, primero, un vector siempre lo representamos con la flecha, nunca se les olvide eso, y esta de aquí es la representación cartesiana, ¿verdad? Porque yo les estoy diciendo cuánto en X y cuánto en Y. Eso es cartesiano. Y les podría decir aquí también, aunque no aplica, cuánto en Z. Nada más que aquí es en 2 dimensiones. Entonces, eso es cartesiano. Pero, ¿cómo paso yo entonces de cartesiano a polar y viceversa? Si quiero pasar a polar, por ejemplo, yo ocupaba dar cuánto medía este vector total y cuánto medía este ángulo. El vector, o sea, cuánto mide esto, lo puedo averiguar así. Eso le llamaba la magnitud del vector. ¿Y cómo podía decir el ángulo? Este de por aquí. Lo hacía con Pitágoras, ¿se acuerdan? Yo decía, mira, eso es un triángulo rectángulo, de lo más lindo. Entonces, este ángulo es el que ocupo, lo puedo sacar a esta de acá. Nada más, saco tangente inversa a ambos lados, se me fue esta, y me queda ahora sí el ángulo por ahí. ¿Bien ahí? Ok, ahora si tuviéramos bien el otro lado, y ahora les digo, tengo el ángulo y tengo cuánto mide esto, y ahora quiero averiguar este y este, lo que hago es usar estas dos relaciones. Ven, aquí tengo la magnitud y tengo el ángulo. Y lo que hago es averiguar cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Eso de nuevo es muy importante para que nos acostumbremos mucho a pasar de un sistema a otro. ¿Todo bien? ¿Sí? Buenos días. Entonces, como les decía, esas son las primeras operaciones que vemos. Ahora, eso es solo como para ahí empezar a manipular los vectores. Ya cuando queremos operar con otras cosas, lo primero que haríamos era el más directo, digamos, que es multiplicar un numerillo cualquiera por todo un vector. Entonces era multiplicarlo por este, multiplicarlo por este, multiplicarlo por este. ¿Ven? Esto de por aquí, sencillo. Ahora la suma y resta, recuerden que esto está para suma, pero también aplica igual para la resta. Entonces, ese era muy directo. ¿Por qué? Porque nada más hay que acostumbrarse a lo que hablamos en la clase pasada de cuando yo sumo dos vectores, espero otro vector que me resulte. Ahora, ¿cuál va a ser la componente en X de ese nuevo vector? La suma de X de A, la suma del X de B. ¿Cuál va a ser la componente Y de este nuevo vector? Componente Y de A más componente Y de B. Y lo mismo para las zetas. No se les olvide, sí, tener mucho cuidado con esto. Me he topado ejercicios, por ejemplo, que les ponen algo así. Les pone un vector, qué sé yo, A, y les dicen, mira, este vectorcillo A es 5i menos 2j más 3k, una cosa por el estilo. Y les doy otro vector que se llame B, que sea únicamente, no sé, 3j menos 3k. Uno automáticamente diría, mira, ok, este con este. Pero ¿cuál es el error? Ahí estaría mezclando i con j. Tengo que tener mucho cuidado de hacer J con J y K con K. En este caso no hay I. ¿Qué pasa? Es como si tuviera un 0 I, recuerden. Nada más. Entonces recuérdense mucho. O por ejemplo, he visto también que eso es innecesario, nada más es por la trampa, pero hay veces que les cambian el orden. No es IJ y K. Les ponen el J y K, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles para que no nos equivoquemos en el orden. ¿Todo bien? Ok. Después hablábamos de cómo se veía una suma más gráficamente, digamos. ¿Se acuerdan de lo de la ley del paralelogramo? Que decíamos, mira, si yo quiero saber hacia dónde está viendo este nuevo vector, que es la suma, dibujaba el primer vector y donde termino de dejar el primer vector, dibujo el segundo vector. Y aquí, de donde inicio a donde termino, ese es el vector total de la suma. ¿Sí? Eso, y como les digo, también aplica para n cantidad de vectores. Pueden tener 10.000 millones de vectores, también aplicará así. Ahora,
la carnita, digamos, de este tema, ¿se acuerdan que estaba en las multiplicaciones, en los productos? ¿Por qué? Porque teníamos dos. El producto escalar, que recuerden que me daba un escalar, precisamente un número. No espero obtener un vector. Entonces era muy parecido a la multiplicación, si se acuerdan. A la suma, perdón. Porque era nada más el detalle de acordarse que todas las X van con las X, Y con Y, Z con Z. Entonces en este caso no es una suma. No es una suma, pero lo que hay que tener cuidado es, bueno, es una multiplicación y lo que decíamos aquí, que ya no hay I, J y K, porque no es un vector, es un escalar, es un número cualquiera, es una suma, esto. Entonces, de nuevo, multiplico las X, multiplico las Y, multiplico las Z, sumo todo, eso me da el producto punto, un numerito. Y se acuerdan de lo que hablábamos de esta propiedad vacilona, que me permitía sacar el ángulo, por ejemplo, que había entre dos vectores. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de eso? Que yo sabiendo, por ejemplo, cuánto era el producto punto, si es positivo, si es negativo o si es cero, ¿saben lo que decíamos? Si es positivo, es en un ángulo de cierta manera. Si es negativo, el ángulo será de esta otra manera. Si es cero, será de esta. ¿Se acuerdan cómo era? Era de la manera así. Si el producto punto daba cero, eso quiere decir que el ángulo es de 90. ¿Por qué el ángulo es de 90? Porque la única manera de que esto se me haga cero, este no es cero, no puede ser cero, este tampoco puede ser cero, tendría el coseno que hacerse cero. ¿Y qué ángulo hace que el coseno sea cero? 90. Misma historia, por ejemplo, si me diera, bueno, no voy a escribirlo, si me diera positivo, eso sería que el ángulo es menor a 90. ¿Por qué? Lo pueden probar. Los cosenos de ángulos menores a 90 son positivos. Y ya se imaginarán, menor que 0, da un ángulo mayor a 90. ¿Sí? Nada más ahí para que lo tengan en la mente. Eso, como les digo, va a ser muy útil allá por semana 12 o 13, una cosa así. Entonces era el producto punto. El producto cruz era el que era un poquillo más jalado del pelo, porque era el que hacíamos esa tablilla. Entonces uno decía, mira, este es un producto cruz, es un producto vectorial, entonces espero obtener un vector. ¿Cómo hacía ese vector? ¿Cuál va a ser la componente en X? ¿Cuál va a ser la componente en Y? ¿Cuál va a ser la componente en Z? Hacíamos esa tablita. ¿Se acuerdan de lo que vemos como la memotecnia que hemos hablado? ¿Cómo es que memorizo cómo hacer el procedimiento? Era, me voy por acá y yo digo, armo esta tablita. Primer vector acá, segundo vector aquí. ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, hacer o quiero saber cuál va a ser la componente en X de mi nuevo vector? Entonces estoy aquí, componente en X. Tacho lo de abajo, tacho lo de la par y me queda únicamente esto. Entonces hago este por este menos este por este. ¿Ven lo que es precisamente lo que dice ahí? AY por BZ menos AZ por BY. ¿Qué es eso por ahí? Entonces ya terminé la componente en X, me olvido de ella. ¿Qué sigue? Sigue la componente en Y. Vamos a ver qué dice por acá. Dice que me pongo en J, tacho todo lo que está a la par, tacho lo que está abajo y me queda únicamente en esos cuatro. Entonces sería AX por BZ menos AZ por BX. Ven, bueno, ahí lo puse al revés. Entonces ya termino la Y y misma historia para Z. Misma historia. ¿Cómo veían eso? Es quizás de los productos vectoriales es el más laborioso. Nada más porque hay que hacer todo esto. Y recuerden que hablamos que esto era como un tablero. Esto era así. Entonces, la componente en X va con un más. Aquí es positivo. La componente en Y va con un menos. De hecho, aquí se los puse en color. Y la componente en Z va con un más. No se les olvide. Y poco más. Eso era básicamente con el tema de vectores. ¿Cómo lo ven? Dime. Si no cambia el orden en J, si pasa para adelante y la línea donde está J, no pasa nada, aunque uno le ponga menos. Sí, ¿cómo? Digamos, el conjunto de J, si ¿Acá? uno pone adelante, ese menos tiene que ir adelante también. Ok, si vos decís paso todo esto aquí, por ejemplo. Mientras vos respetes el signo correcto. Sí, sí. En cualquier vector. O sea,
los escribimos así. Por ejemplo, pues, por convención, digamos, porque nos pusimos de acuerdo. Si un día decís, mira, no quiero, los escribís así de raro, si crees. Una cosa por el estilo. Mientras respetes quién iba con quién, todo bien. ¿Todo en orden ahí? Sí. Bueno, vamos a ahora hacer los ejercicios. Dice, vamos a ver cuáles hacemos. Sí, vean, hagamos este primero por acá, porque lo que les recomiendo cuando, bueno, primero le hablo, convierta los vectores a coordenadas polares. Entonces vean que por acá, ¿qué representación son estos? Cartesiana, porque me dan I y J. Misma historia aquí, me dan X y Y, son cartesianas. Ahora, el detalle está en que les recomiendo siempre que puedan dibujar los vectores. Entonces, vamos a hacer un plano cartesiano por acá. Más o menos. Entonces, Y. Entonces, hay que nunca se les olvide señalar sus ejes. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es ver qué me está diciendo ahí esas coordenadas cartesianas y ver cómo representarlas en mi plano. ¿Por qué? Vean este vector D, este por acá, dice 10i, es decir, 10 en x positivo. Es decir, va a estar más o menos, es una escala, más o menos por ahí. Ahora, vean que me dice menos 7j, es decir, es 7 negativo en la parte de y, como por ahí. ¿Sí? Y uno las dos coordenadas. ¿Y cuál es el vector que me queda? Y el vector que va de ahí a ahí. Básicamente. Ese es el vector D. ¿Todo bien ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Y lo que hacía es, ok, tengo la coordenada cartesiana, ocupo la polar, es decir, yo ocupo saber cuánto mide todo esto, esta flecha por aquí, yo ocupo saber cuánto mide y también ocupo saber un ángulo. Ahora les pregunto, ¿cuál ángulo? Les doy opciones. Les doy este que se llama cita, digamos. Les doy este, le voy a poner alfa y les doy el ángulo completo, así, grandote, y lo voy a llamar phi. ¿Cuál escojo? ¿Cita, alfa o phi? Cita. Cita. ¿Por qué cita? Recuerden, a ver, ¿qué nos pedía lo polar? Una magnitud y un vector, dime. A partir del eje X. Eso es un buen punto. Pero también está el phi a partir del eje X. Se inicia de aquí y va toda la vueltilla. Bueno, ahí no está completo. El phi va hasta acá. A ver si. ¿Habría alguna preferencia en el ángulo? La respuesta es que no. Eso es lo bueno. Porque a mí lo que me dice el sistema polar es, mira, ocupo que me des la magnitud y ocupo que me des un ángulo. El que sea, pero dámelo. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera siempre y cuando pues estén claros de qué están dándole. Por ejemplo, de hecho voy a adelantarme un poco. Vean, este va a ser otro ejercicio. Vean que aquí me dice un vector de 14 Newton metro con un ángulo de 245 grados. Cuando se lo dicen así, lo que les están diciendo es el ángulo, se llama estándar, creo que se llama, que es el que inicia en X positivo y va toda la vuelta. Ese, por ejemplo, a los matemáticos les gusta mucho, porque es como lo más formal, digamos. Ahora, en física, ¿qué podemos hacer? El que ustedes quieran, básicamente. El más sencillo es este. Es el más chiquitito, el más fácil de manejar. Entonces, ni se estresen por eso. Si ustedes quisieran sacar estos otros, adelante. No hay ningún problema. Porque, de nuevo, lo único que me pide el sistema es eso. Un ángulo y una magnitud, pero no me dice qué ángulo. Ahí, más o menos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Y yo lo que veo es que voy a ocupar ese triángulo rectángulo que se me formó acá, ¿verdad? Este por aquí. ¿Dónde?
este lado, solo con otro color. Este lado, ¿cuánto medía? 10, el X es 10. Y este lado, ¿cuánto medía? Es 7, es la componente en Y. Entonces, se me forma un triángulo rectángulo de catetos 10 y 7. Hasta ahí estamos bien. ¿Todo está claro? Sí. Súper. Vamos a ver cuánto es lo que me da por acá. Resulta que ese angulillo de por ahí me da... Un segundo. Gracias. Que no veía. Ay, ahora sí. Ese ángulo, ¿cómo lo podemos sacar? Y vean que tengo los dos catetos del triángulo. Puedo usar tangente. Entonces, en este caso, hagámoslo por acá. Para este caso por aquí, sería que tangente de ese ángulo cita sería tangentes opuestos sobre adyacente, ¿verdad? Entonces, el opuesto a este, ¿cuál es? 7 o 10, el opuesto. 7, muy bien. Y el adyacente. Por lo tanto, el ángulo cita va a ser tangente inverso de 7 sobre 10. Eso les da como 34,99, creo que es. Pongámosle 35 una vez. Ok. Pégamelo arriba, más bonito. ¿Cómo ven eso? Dime. Ese es un muy buen punto. Pónganlo en negativo, un toque, porfa, este 7. Háganme ese favor y díganme cuánto les da. ¿Cuánto? Ok. Un tip aquí. Como les decía, ustedes pueden dar varios ángulos. Mi recomendación es que lo intenten hacer lo más geométrico posible. Es decir, yo nada más aquí dije, mira, este ángulo. Y a partir de ahí me tapo los ojos de que eso es un vector y lo trato como si fuera un triángulo de toda la vida. Es decir, geometría, todo es positivo. Ahora, ¿qué me dice el signo, por ejemplo? ¿Por qué cuando les dio con un menos 7 les dan menos 35? Porque cuando ponen todos los ángulos así, a rajatabla, perdón, todos los lados con el signo correcto, a rajatabla, lo que les da es el ángulo estándar, el que les decía que es medido desde aquí en sentido horario. Entonces, ¿por qué les da menos 35? Porque es medido desde aquí, pero ya no hacia allá, que sería positivo, sino hacia acá. Ven, eso es otra opción. Usted dice, mira, a mí no me gusta ese enfoque geométrico, no me parece formal. Perfectamente pueden decir, mira, entonces voy a usar todos los lados con el signo correcto y eso me va a dar el ángulo estándar. Probemos a ver ese otro vector. Probemos el otro vector. Bueno, todo bien está ahí. ¿Qué me falta de este vector? Ya tengo el ángulo. ¿Qué me falta para completar el sistema polar? Magnitud. ¿Cómo se saca magnitud? Con Pitágoras. Entonces yo digo, mira... Pero digamos, de 35 grados no queda como que también podría estar arriba del eje X. Ese es el detalle. Yo aquí indiqué cuál es mi ángulo. Yo dije, mira, ese es el ángulo que estoy contemplando. Exactamente. Ahora, si ustedes fueran, o sea, solo lo escribieran, hay que indicar, por ejemplo, a partir de dónde lo estás tomando. Entonces, a partir del eje X positivo hacia el, qué sé yo, hacia el menos Y. O sea, te indicas hacia dónde estás. Vamos a hacer el otro y lo voy a modificar para ver cómo nos queda. Pero para terminar este, nada más ponemos la magnitud de D. Entonces, recuerden que sería que la magnitud de D sería Pitágoras, digamos, que sería 10 al cuadrado más de, no, aquí estamos como full geométrico. Ahora se preguntarán, ¿aquí me afecta si pongo 7 o menos 7? No, porque está al cuadrado. Entonces, si encierran esto en un paréntesis y le ponen el menos, es igual. Entonces, en este caso no hay ningún inconveniente. ¿Cuánto les da eso? ¿Cómo? 12,20. ¿Y ya? ¿Cómo? No. O sea, con los dígitos que ustedes prefieran, 2 decimales, por ejemplo, ya está
Ya está bien. Ok, ahora, si lo queremos poner como formalmente, podemos decir que el vector D sería 12,20, las unidades que sea, con un ángulo de... Ahora, como yo lo dibujé ahí y puse explícitamente como es, nada más voy a poner su valor. Ok. Ya les aclaro cómo se ve ese tema de los ángulos. Pero hasta ahí todo está bien. ¿Sí? Súper. Pero en el examen no usan como un lenguaje muy técnico. No. De hecho, cuando veamos, por ejemplo, fuerzas, van a ver que son un montón de fuerzas, entonces hay que hacer digamos, como un plano cartesiano, además se llama un diagrama de cuerpo libre, y hay un montón de flechas. Lo más conveniente ahí es dibujarlo, o sea, hacerlo lo más gráfico posible para no entrar como en qué era el ángulo, qué vector es, entonces no es muy técnico el asunto, tranquilidad. Perdón. Ok, hagamos ese otro. Entonces, ese otro, vamos a hacerlo parecido, pero vamos a hacerlo... ¿qué modificación hacemos? Vean, vamos a poner este negativo, si les parece. Y vamos a ver qué tan diferente nos queda. Porque, bueno, misma historia, hacemos el plano cartesiano, sacamos magnitud, sacamos el ángulo y vemos cómo nos queda ese vectorcillo. ¿Por qué? Y, X. Entonces vamos a ver qué tal. En ese caso, lo que decimos es, mi componente en X está en menos 800, entonces de nuevo queda en el X negativo en este caso, no esa escala. Entonces aquí estaría menos 800, por ahí, y sería en Y positivo 700, entonces por acá. Y el ángulo se me forma entre esos dos. Ahora, estoy pasando de cartesiano a polar, entonces ¿qué ocupo averiguar? Lo de siempre, ocupo averiguar su magnitud y su dirección. Averiguamos primero la magnitud, que es el más sencillo. Entonces recuerden que la magnitud, en este caso de este vector, está dada por Pitágoras. Así, más o menos por ahí. Ven, x al cuadrado más y al cuadrado. Como les decía, aquí pueden poner el menos, que va a ser indistinto. Estamos elevando al cuadrado, entonces pongo menos 800 o más 800, me da igual. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto? 1063, cerrado. Bueno. Nunca se les olviden las unidades, porfa. ¿Ok? ¿Todo bien ahí? El menos en el 800, ¿dónde salió? Es por la dirección. Es que aquí lo dibujé, por aquello. Ah, ok. Sí. Vos puedes, cuando saquen magnitudes, pueden poner el menos. Como les decía, pones menos 800 o pones 800 y ya, como al final está elevado al cuadrado, va a ser indistinto.
Si quieren ser lo más formales posibles, pueden ponerle el menos, de hecho. Voy a priorizar algún toque. Ok, claro, eso está ahí. Vamos a hacerlo ahora con un cierto ángulo. De nuevo, yo puedo escoger, por ejemplo, este ángulo por acá. ¿Por qué? Y porque lo voy a hacer en ese enfoque geométrico. Se me hace más sencillo obtener este ángulo. O podemos obtener este otro ángulo. Además, sacamos ese, para variar un poco. Ahí el ángulo pegadito con el eje Y. Vamos a ponerle aquí cita. Entonces voy a averiguar cuánto es ese ángulo. Entonces el triángulo rectángulo que estoy analizando sería, esa es la hipotenusa, ese es un cateto, que valdría 700. Y este otro cateto valdría 800. ¿Sí? ¿Todo bien está ahí? ¿Qué hacemos? De nuevo decimos, ok, quiero averiguar este ángulo. Lo que toca hacer, es decir, que el ángulo, o mejor dicho, la tangente de ese ángulo es opuesto. En este caso, ¿cuál es el opuesto al ángulo cita? ¿El 800 o el 700? El opuesto al ángulo cita, en ese caso. ¿Cuál sería? El 800, correcto. Ese ángulo de espejo ¿y cuánto les da ese ángulo? ¿Cuánto? 48.81. Ok. De nuevo, ¿por qué escogí ese ángulo? Porque lo escogí. Puedo haber escogido este, por ejemplo. Hasta ahí vamos bien. ¿Todo bien? Dime. ¿Por qué dijo que se pudo haber escogido el otro? Puedo haberlo hecho sin problema porque, como les decía, podemos escoger eso a conveniencia. Mientras yo en mi dibujo indique explícitamente cuál estoy escogiendo, todo bien. Hagámoslo diferente. Pongámosle a este alfa, digamos. Y entonces tu ángulo alfa sería que tangente de alfa sería, en este caso ahora el opuesto va a ser este, que sería el 700. Entre 800, que sería el adyacente. Y este ángulo, de hecho, te tiene que dar 41.19, más o menos. ¿Por qué es eso? Porque es lo que te falta para completar 90. Yo sé que aquí hay 90. Este es 48.81 y eso es lo que me falta. Entonces, cualquiera de los dos es válido. De hecho, no, es que aquí lo modificamos, pero yo, por ejemplo, en el ejercicio original, como son dos positivos, el vector original queda así, más o menos. Yo escogí este. Pude haber escogido este otro también. Entonces, para variarlo un poco, nada más. Sí. Entonces pueden escoger, de hecho eso para cuando veamos fuerzas va a ser súper importante, porque nada más les van a decir una dirección. Ustedes son los que escogen cómo van a plantear el ángulo para usarlo en sus ejercicios. Entonces en esa parte tenemos libertad. ¿Qué tal? ¿Sí? Ahora. Súper. Vamos con el siguiente. Ok. Aquí tenemos al revés. Tenemos en ese caso que pasar de rectangulares a polar. No, perdón, de polares a rectangulares. Entonces, misma historia.
Recuerden indicar cuál es y cuál es x. Entonces en ese caso tenemos algo muy parecido. Nada más hay que ponernos de acuerdo cómo representar esos ángulos. Entonces veamos ese vector g. Dice que es de 14. Mira, no les hablé de eso la semana pasada. Por aquello, ¿ustedes cómo dirían esto? O sea, en palabras, ¿cómo dirían esto? Metros por segundo. ¿Y cómo dirían ese del G? 14 Newton metro, o Newton por metro. Pero es una multiplicación, ¿por qué no decir por? Eso puede ser confuso, porque eso se lee metros por segundo. Dan ganas de decir aquí Newton por metro, porque es una multiplicación. En ese caso no. Lo decimos Newton metro, corrido. Porque si decimos Newton por metro sería esto. ¿Cómo? Exactamente. Exactamente. Entonces en ese caso son 14 Newton metro en un ángulo de 245. Cuando ustedes les digan eso, un ángulo de 245, ¿dónde lo tomarían? Es lo que hablamos ahora. Si a mí no me dicen nada más, yo tengo que asumir que me lo están diciendo desde el x positivo en sentido antihorario. Si a mí ya me especificaran, me dicen, mira, Ale, tenés un vector de 14 newton metro con un ángulo de 45 grados desde aquí hasta acá, ahí cambia el asunto. Me están indicando claramente cuál es. Si no, si me lo tiran ahí nada más, sería un ángulo de 245 desde aquí. Que a ver, acá hay 90, aquí hay 180, está entre este y este. Digamos que está... Digamos que eso. Digamos que ese es el vector, esos serían 245 grados. ¿Ok? Súper. Consulta, ¿cuánto sería este ángulo? ¿Cuánto? 25. Sería 25, es correcto. ¿Por qué 25? ¿A alguien no le quedó claro por qué 25? Todos estamos en la misma página. Exactamente, yo digo, mira, acá hay 90, acá hay 180, acá hay 270. Entonces, estos 245, ¿cuánto me falta para llegar a 270? 25. Hacen 270 menos 245 y les da eso. ¿Por qué les pido sacar ese ángulo? Porque de nuevo vamos a hacer un enfoque más geométrico. Vamos a hacer ese triangulito y trabajar con este ángulo grandote no me sirve. Yo ocupo formar el triángulo aquí y trabajar con el ángulo chiquitito. Entonces, en este caso, ya. Dijimos que eso también medía 14 newton metro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo ocupo? Yo lo que ocupo es definir cuánto era la componente en X y cuánto es la componente Y. Eso sería Gx, perdón. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Usando el seno y coseno. Vamos a ver cómo hacerlo. Yo tengo que averiguar Gx y tengo que averiguar Gy. En este caso yo digo, esta componente que quiero averiguar Gx, que es esta por aquí, ¿está opuesta o está adyacente a este ángulo por aquí? Está opuesta, ¿verdad? Está del otro lado. Entonces, seno era opuesto sobre hipotenusa, coseno era adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en este caso, como estoy trabajando con el opuesto, ¿me sirve? ¿Seno o coseno? Coseno es adyacente. Bien, entonces, uso exactamente el otro. Entonces, uso ¿cuánto vale ese vector G por el sen de ese ángulo de 25 grados que puse por ahí? Es decir,
¿Cuánto les da eso? 14% de 25. 5.92. Ok. Les pregunto, si yo ya les digo la respuesta y les digo, mira, mi componente en X es 5.92, ¿pensarían que está bien? O sea, ven algo ahí medio sospechoso por ahí. Ujú. Muy bien. De nuevo, yo aquí estoy haciendo un enfoque geométrico porque es lo más sencillo de hacer, es el más intuitivo de sacar las medidas y todo esto. Pero que no se olvide que es un vector al fin y al cabo. Entonces, yo tengo que tomar eso en consideración y decir, ah, mira, no, un momentito, eso está viendo para el X negativo. Entonces, nada más hago la anotación. Negativo, negativo, negativo. Terminé. ¿Sí? ¿Cómo ven eso? Dime. Ajá. El G es cuánto vale el vector. Esto de aquí. Sí. Porque sería como la hipotenusa, por así decirlo. Recuerden por aquello. En este caso, seno de zeta sería, bueno, de 25 sería opuesto sobre hipotenusa. X sobre la hipotenusa, que sería cuánto vale el vector como tal, que sería G. Y el coseno sería GY sobre. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ven, Gx nada más pasé a multiplicar por acá. Y de ahí salía. Nada más haciendo la anotación, como les decía, de recordar el signo cuando amerite, en este caso. Si estuviera en el positivo, ni lo vuelvo a ver. ¿Cómo lo ven eso? ¿Lo sienten bien? De nuevo, esto quiero que quede súper claro porque en fuerzas va a ser el pan de cada día. ¿Sí lo vemos bien? Sigamos con Y. Voy a hacerlo. Díganme qué les parece. Voy a hacerlo. Entonces, no sé. Denme un segundito. Súper. ¿Cómo ven eso? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? También está negativo, es correcto. De nuevo, yo hice aquí el análisis geométrico de que eso es un triángulo, todo bien, pero veo que la componente en Y también es negativa. ¿Por qué es negativa? Sí, porque está viendo hacia abajo. Es por eso que le tengo que adicionar eso, ese paso extra de poner negativo. ¿Lo ven bien? Ok. El otro no lo vamos a hacer completo para hacer otros ejercicios, pero ¿sí está grabando? Nada más quiero que me digan más o menos. Ven ese segundo, hay un vector J que es de 20 metros, pero ojo, ese aspecto tan raro que me están diciendo, norte 36 grados este, ¿cómo dibujarían eso? Ahora, voy a eliminar X y Y porque ya no estamos hablando de esos. Norte, sur, este, oeste. Nada más otra manera de llamarle a esa representación. ¿Cómo pondrían ese ángulo de 36 grados?
Ok, empezamos porque estaría en el primer cuadrante porque tiene que estar entre norte y este. Ahí estamos claros. Ahora, sería así o así. ¿Quién vota por este? Ganó la democracia, muy bien. Efectivamente, eso lo podemos leer como es del norte 36 grados al este. Así lo podemos leer. Eso a mí se me hace innecesario ponerlo así cuando puede decirse de maneras más bonitas. O sea, pudieron haber dado este ángulo y ya. Ya es un asunto de la cátedra que a veces cambia sus lenguajes, pero así se lee. De la primera, tantos grados, a la segunda. ¿Todo bien? Y ya que tienen el ángulo, tienen cuánto vale esto, cateto, cateto y lo que hicimos ahora. ¿Cómo ven eso? De verdad, necesito que eso quede como el agua. Sí. Ok. Vamos a ver qué sigue por acá. ¿Prefieren hacer este, tomar un receso o receso y después este? ¿Aguanta un ejercicio más antes del receso? Sí. Ok. Vean ese qué bonito. Dice, encuentra el vector resultante definido como la suma de los vectores mostrados en la figura. Si las magnitudes de los vectores son, bueno, lo que viene ahí. Ven que este es más ya con los tacos de frente. ¿Por qué? Yo les estoy dando 4 vectores, les pido hacer una suma, pero les pregunto, así como está, ustedes podrían sumar 13 más 15 más 20 más 8. ¿Por qué no? Porque primero había que encontrar las componentes en X y Y luego separarlas. Exactamente, muy bien. Recuerden que la suma de vectores la definimos únicamente en componentes cartesianas. No me sirve lo polar. Entonces, hay que pasar B, C, D y E a componentes cartesianas. Pero si se dan cuenta, tampoco es un trabajo tan alarmante, porque ya hay 2 que están en listas directas. ¿Cuáles? Muy bien, exactamente. ¿Por qué ni siquiera voy a hacer el cálculo? Porque vean que ni siquiera hay un ángulo que tengan, o sea, solo están en una componente. Entonces ya las puedo escribir, de hecho. Yo puedo decir que C, el vector C, ¿sería cuánto? Lo que vale todo, 13 metros. No se les olvide la unidad, porfa. En I, J y K, ¿cuál? Sí, J. ¿Positivo o negativo? Positivo, ahora está en Y, positivo, entonces en J. Y el vector E sería en este caso 8 metros. ¿Y J o K? ¿Positivo o negativo? Muy bien, muy bien. Ok. Les doy 5 minutitos, descompongan esos otros 2 vectores, porfa. Pasen de polar a cartesiano. Entonces, recuerden, lo que pueden hacer es dibujar el vectorcito. Pueden decir, mira, tengo entonces este cateto y este cateto. Calculo cuánto es esto y cuánto es esto, básicamente. Y lo mismo para el otro. Gracias. Más o menos lo dieron así. ¿Alguien quedó con duda de cómo pasamos de polar a cartesianas? ¿O todo está terriblemente claro? Pero podríamos repasar
Por supuesto que sí. De verdad que esto es lo que hay que tener más fino porque, bueno, algo así, saber un diagrama de cuerpo libre cuando vemos el otro tema. Entonces hay que follarlo lo más posible. Vean, aquí hagamos el B, si les parece. Yo lo que digo, ¿cuánto mide esto? 15. Es decir, este vector como tal mide 15 metros en este caso. Ahora, yo ocupo saber, como estábamos en suma y resta, ocupo saber X y Y. No me interesa cuánto mide esto y el ángulo, sino que ocupo este que sería BX y este que sería BY. Entonces, en este caso, tengo un triángulo rectángulo entre este cateto y esta hipotenusa. Entonces, yo decía, seno de 53, ¿cuánto sería? Perdón, ¿cuál sería? Sería, como es seno opuesto sobre hipotenusa, que sería cuánto mide todo esto. ¿Y el coseno cómo sería? Ah, mira, el coseno sería, pues al revés. Sería en ese caso ya no el opuesto, sino el adyacente a ese ángulo sobre la hipotenusa. Así vamos bien. Y despejas de acá. Yo digo, ah, ok, entonces BY sería, ¿cuánto mide? Bueno, paso el B a multiplicar. ¿Cuánto mide B? 15. 15 por seno 53. Y eso sería que BY es 15 coseno de 53. Y eso les da, el BY les da 11,98. Perdón, BX. Es que puse BY en los dos, pero aquí es BX. Ahora sí, BX. BY les da este y BX les da este. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Les queda claro con este? Sí. Ahora ya tenemos, si se dan cuenta, todos los vectores listos en componentes cartesianas. Ahora, porfa, hagan la suma. Sumen B más C, B más C más D más E. Recuerden tener mucho cuidado de I, J, J, J. Y con el signo correcto que tengan. Vamos a decir, qué sé yo, que este nuevo vector se llama B, C, D, F, digamos. Ese vector F se llama B, C, más D, más E. Salud. Entonces sería algo en I más algo en J. Ya vamos a ver cuánto da. Una pregunta. Dime. A la hora de poner, digamos, como el B, ¿hay un problema si yo pongo primero J y después I? Ningún problema. Vamos a ir, recuerden, entonces, la suma, ¿cómo me quedaría? La componente ni de este nuevo vector sería sumar esta I más esta I más esta I, ¿verdad? Entonces me quedaría 903
¿Estamos de acuerdo con esto? Sería la componente en I de B. Sería este. La componente en I de C. Pero C no tiene. Sería un 0 nada más. La componente en I de D, que vean que tengo que respetar que el D tiene un menos acá. Aquí está. Más este 8 metros. Y en J, que sería entonces sumar este J, más este J, más este J. Sería así. 11,98 más 13 más menos 15,97 más 0. Si estamos perfectísimamente claros ahí. No hay ningún problema. O sea, no te va a agregar nada. Nada más ahí lo pongo para que quede explícito que lo estamos trabajando ahí. ¿Está grabando? Sí. Entonces al final esto les va a quedar y si fueran 3 dimensiones, también ponemos el Z todos juntitos. ¿Qué tal lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Claro como el agua? ¿Quieren que repasemos algo más? Todo está claro. ¿Confían en ustedes? ¿Sí? Súper. Bien, tomemos 5 minutitos. Ya volvemos a hacer los otros ejercicios. Sigamos con algunos de productos, que es uno que me interesa cubrir. Entonces, como les había dicho, aquí hay 10 ejercicios que podemos darle. Hagamos este, si les parece. Porque en ese caso tratamos el tema de los productos vectoriales. Vean, me dan 4 vectores definidos en 3 dimensiones. Vean que, por ejemplo, este tiene las 3, este no tiene I, este no tiene K, el otro tampoco. Entonces me piden hacer varias operaciones para que vayamos practicando esa parte. Hagamos el primero, A punto B. Sería recuerden cómo se definía el producto punto. ¿Cómo se llama? Producto escalar. Entonces espero obtener un vector o un número del producto escalar. Un vector o un número. Espero que me... Un número, ¿verdad? Es el producto cruz, el otro, el producto vectorial, el que espero que me obtenga un vector. Entonces, ese era muy parecido, o tenía sus similitudes con la suma. ¿Por qué con la suma? Porque era parecido en el hecho de que era multiplicar x con x. Multiplicar y con y. Y multiplicar z con z. ¿Okay? Ahora, recuerden, no ponemos i, j y k, porque no es un vector, es un número cualquiera. Entonces vamos a ver, ¿cuál sería, vayan diciéndome, cuál sería la componente en x del vector a? 2, muy bien. ¿Cuál sería la componente en x del vector b? 0, muy bien, no hay componente en x. ¿Cuál sería la componente en y del vector a? Menos 4, correcto, con el signo. ¿Cuál sería la y de b? 2, muy bien. Más, ¿cuál sería la z de a? 6, perfecto. Z de b, menos 4, muy bien, con el signo. Entonces, esto me da 0. Esto me da menos 4 por 2, menos 8. 6 por menos 4 es menos 24. Y esto da menos 8 menos 24 es menos 32. ¿Sí?
en orden? Sencillo. Ahora, les preguntan, ¿esos vectores están a menos de 90 grados, a 90 grados o a más de 90 grados? Más de 90 grados. ¿Por qué más de 90 grados? Del producto punto negativo, correcto. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sencillo? Ok. Hagamos el otro, determinar el producto cruz entre C y D. Ok. Ese es otro tema. Ese es el primero por aquello. El segundo sería así. Entonces recuerden, vamos a hacer producto cruz, entonces era así. Y el producto cruz me va a dar un escalar o me va a dar un vector. Un vector es el producto vectorial. Entonces, para armar ese vector, armábamos la tablita, ¿verdad? Decíamos I, J, K. Perfecto. Aquí recuerden que era como un tablero. Más, menos, más. Y pongo los vectores que me piden. Primero va C, es importantísimo el orden. Primero va C, que sería 4 en I, 5 en J, 0 en K. En D sería 2I menos 2J, 0 en K. Cierro tablita. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Todo en orden? Ok. Ahora recuerden lo que hablábamos. Para terminar, ¿cuánto vale la componente en X, la componente en Y de este nuevo vector? Digo, me coloco sobre Y, tacho lo de abajo, tacho lo de la par. Sería 5 por 0. Voy a ponerlo así explícito. 5 por 0 menos 0 por menos 2. En este caso sería 0 todo. Esa es la componente en Y. Voy con la componente en J. Sería, me coloco sobre J, tacho todo lo de abajo, tacho todo lo de la par, me queda este y este. 4 por 0 menos 0 por 2. ¿Verdad? Este por este menos este por este. Y termino con K. Me coloco aquí, tacho lo de abajo, tacho lo de la par. Sería 4 por menos 2 menos 5 por 2. Esto va en K. ¿Cómo lo ven? Y respetamos los signos. Más, menos, más. Y nada más desarrollamos. Vean que aquí 5 por 0, 0. 0 por menos 2, 0. Eso me va a quedar 0 en Y. Cuatro por 0, 0. 0 por 2, 0. 0. Ahora aquí me va a dar diferente. Va a ser 4 por menos 2, menos 8. 5 por 2, 10. Menos 8 menos 10, menos 18. ¿Ven? Solo tiene componente en Z. Que de hecho eso lo podríamos esperar. No sé si se acuerdan de una propiedad vacilona que les conté en la clase pasada. Y es que vean que C y D están en el plano XY. Es decir, C está como por acá. D está por acá. ¿Sí? Vámonos. ¿Se acuerdan de una propiedad que les dije que el producto cruz me da un vector que es perpendicular a ambos? Es decir, si esos son dos vectores, el otro vector que resulta del producto cruz está perpendicular a ambos al mismo tiempo. Tanto a este como a este. ¿Cuál es la única manera que esto sea perpendicular? Si el vector sale. Es perpendicular a este, están a 90 grados. Perpendicular a este, están a 90 grados. La única manera que eso sea perpendicular a ambos es si solo tiene componente en Z. Entonces es un resultado vacilón que podemos ver por ahí. Pero ¿cómo lo ven? ¿Sí?
Ok. ¿Cómo sería este punto 3? No, pero ahora algo. Ok. Vean, si quisiéramos hacer ese punto 3, vean que primero hay que hacer un escalar por un vector, escalar por vector, etc. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos de manera más ordenada. Vamos a decir, ok, primero hago como esta multiplicación y obtengo un vector. Hago esta multiplicación y obtengo otro vector. Que recuerden que multiplicar un número por un vector es nada más decir 0.5 por este, 0.5 por este, 0.5 por este. Desarrollo ese vector. Aquí en 2b, ¿cómo sería? 2 por esto, 2 por esto. ¿Cómo sería c? Sí, nada más dejarlo solito. Y eso no suma y resta, como vimos ahorita. X con X, Y con Y, Z con Z. Con ese, todo bien, ¿verdad? Es la suma que vimos ahorita. Quiero adelantarme a este otro punto. Vean. Determinar el ángulo entre la resultante de A y B con el resultante de C y D. Por aquello, cuando ustedes les hablan del resultante, les están pidiendo suma. O sea, el resultante es una suma. Entonces, determine el ángulo entre la suma de A y B y entre la suma de C y D. ¿Cómo hacemos eso? Antes de determinar ángulos ahí extraños, primero hay que enfrentarnos al problema de no sé cuál es la suma. Empecemos por eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirles, mira, hay un vector que se llama, pongámosle E. Un vectorcito E que resulta de la suma de A más B. Y hay un vectorcito F que resulta de la suma de C y D. ¿Te puedo robar acá con toque? Sí, claro. Permiso. Entonces, por favor, hagan esas sumas de por ahí. Ya te devuelvo la calco. ¿Cuántos tienen esta cálculo? ¿Vos? ¿Quién más tiene? ¿Vos? Dos.
El resto tiene la calcu blanca. Ok. ¿Vieron lo que les mandé de cómo usar la calculadora para vectores? Vean, si tienen esta, la calcu blanca, vayan un toquecito a menú, denle menú y le dan 5, menú 5. Eso les abre uno que dice cómo definir vector. Denle 1, que sería el vector A. Tienen 3 dimensiones, porque eso es lo que tenemos aquí, 3 dimensiones. Y les va a abrir como una matriz, algo así. 0, 0, 0. Algo así les abrió. Pongan 2 y le dan igual. Eso les va a colocar el 2 acá. ¿Sí? Pongan lo que sigue, menos 4, igual, y aquí les va a aparecer un menos 4. ¿Sí? Pongan 6 y ya estarían. Les quedaría algo como así. ¿Sí? Y denle AC y les sale como el menú principal. ¿Sí? Si tienen la calcu negra, voy a hacerlo por acá. Si tienen la calcu negra, vayan a donde dice Home, bajan un poquito y dice por un lado vector. ¿Sí les aparece esa? Le dan vector. Ahora, denle a Tools. Ven que dice vector A, vector B, vector C, vector D. Denle a vector A. Denle, creo que es OK. Ahora, si lo hacen por primera vez, voy a hacerlo aquí con B. Si lo hacen por primera vez, les va a decir dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Denle OK. Y le dicen, mira, son 3 dimensiones. Y le dan OK. ¿Sí? Es que sale como edit y define. OK, si le dice al vector A y te dice eso, darle define. Y te debe tirar algo como dimensiones. OK, cuando le dan dimensiones, le indican 2 o 3, en este caso 3, y le dan confirmar. Y les aparece lo mismo, como una matriz de ceros, 0, 0, 0. Entonces dicen 2 igual, menos 4 igual, 6 igual. ¿Entonces está ahí? OK. Y nos devolvemos con AC. Ahora hagan lo mismo. Tools. Ahora vayan al vector B. Y le dan OK. Le dan definir nuevo. 3 dimensiones. Confirmar. Y le dan las componentes del vector B, que sería 0, 2, menos 4. 0, 2, menos 4. Y le dan AC. Yo vuelvo con la negra. Con los de calcu blanca, para definir un nuevo vector, ya hemos definido A. Para definir el vector B, le damos menú, perdón, no menú, le damos option, ¿sí? Le damos 1, le damos el vector B, que sería la tecla 2, 3 dimensiones, y nos abre otra vez la misma matriz. Le damos 0, igual, 2, igual, menos 4, igual. ¿Todos claros hasta ahí? Okay. Le dan AC otra vez. Los de calcu blanca le dan option, no, perdón, sí, le dan option 3. Eso les agarra el vector, les dice vector A. ¿Sí les quedó así? ¿Todo bien? Ok. Le dan más option 4. Y les va a aparecer el vector A más el vector B. No sé si les aparece así. Pero bueno, ahí como les dije, les dejé el documento donde explica para esta calcu y para la gris. Para la negra aún no, pero para los de calcu negra, como les digo, ya definieron el vector A, ya definieron el vector B. ¿Sí? Para llamar a los vectores, denle a catalog, ven que dice vector. Denle OK. Y ahí le van a aparecer vector A, vector B, vector C y vector D. Cuando le dan OK a alguno de esos, les llama el vector. Y ya lo tienen ahí para usarlo en lo que ustedes ocupen. Entonces le das catalog, vector, ahí dice vector A. Le das OK y ya eso les llamó el vector para que lo puedan usar en sus operaciones. Entonces ya llamamos al vector A. Voy a eliminar esto. Llamemos ahora al vector B. Entonces vector A más
y llamamos al vector B. Vector B, igual. Y esa es la suma de A más B. Entonces, bueno, ahí para que atravesen un poquillo esa herramienta de la cálculo, es muy útil que la tengan a mano. Entonces, vean, aquí voy a ponerles la respuesta de cuánto dan esas sumas para que la puedan hacer. 2i menos 2j más 2k. Y el otro les da 6i menos 3j. Ahí les invito a hacerlo a mano y usar la calcu a ver si pueden definir esos. ¿Cómo les fue? ¿Sí? Ok. Ahora, eso no era el objetivo. El objetivo era determinar el ángulo entre este vector y este vector. No hemos terminado aún. Entonces, ¿se acuerdan cómo les dije que puede ser un truquillo para definir los ángulos entre dos vectores? ¿Usando qué operación? ¿Cuál? Muy bien, producto punto. ¿Por qué producto punto? Aprovechamos esta relación. Que si yo tengo dos vectores, yo sé cómo calcular su producto punto entre los dos, ¿verdad? Lo hicimos hace un ratito. Sé cómo sacar la magnitud de un vector. Lo hicimos hace un rato. Entonces puedo usar esta ecuación. Vamos a ver cómo. Es ese. Sí. Entonces yo ya que tengo vector E y vector F, voy a calcular su producto punto, como lo hicimos hace un ratito. Entonces, E.F, pero con otro pail. Entonces recuerden, X con X, 2 por 6. Y con Y, menos 2 por menos 3. Z con Z, 2 por 0. En este caso porque no hay componente en Z. Esto resulta que les da 6. ¿Okay? El producto punto entre esos dos vectores les dio 6. ¿Qué más ocupo? Ocupo la magnitud de esos dos vectores. ¿Cómo sacaba yo una magnitud? Decía que una magnitud, recuerden que cuando ponemos magnitud lo ponemos en la flechita. Entonces es nada más cuánto mide. ¿Y cómo lo calculaba? Con Pitágoras. 2 a la 2, más 2 a la 2, más 2 a la 2. Resulta que esta magnitud les da 2 raíz de 3. ¿Ok? La magnitud de f les da 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más, voy a poner aquí 0 al cuadrado, pero no afecta. 3 raíz de 5. Díganme si hasta aquí me siguen. ¿Sí? ¿Entienden para dónde vamos? Entonces, calculé el producto punto. Check. Calculé la magnitud del primer vector. Check. Magnitud del segundo vector. Check. ¿Para qué hice eso? Sí, para aprovechar la relación. Porque decía yo que el producto punto, esa propiedad que vimos, si yo conozco el producto punto entre los dos vectores, así es, lo sé. Conozco la magnitud del primero, conozco la magnitud del segundo, aquí está. ¿Qué me queda? El ángulo, que es lo que ando buscando. Voy a despejar eso. Consulta, antes de que ponga el resultado, esto va a ser 90, menor a 90 o mayor a 90. Así, sin hacer ningún cálculo. ¿Por qué menor a 90? Exactamente, yo digo, mira, el producto punto es positivo.
Yo sé de los truquillos que vimos hace un rato, si el producto punto me hubiera dado 0, es que es 90 cerrado. Si el producto punto me hubiera dado negativo, sería que es mayor a 90. Si es positivo, yo espero que sea menor a 90. Y afortunadamente la mate no me decepciona. Y efectivamente, 75.04. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Me lo prometen? ¿Cómo les fue? Sí. Ok. Vean, ya estamos casi sobre la hora, entonces... Pero me están copiando. Sí. Perdón, te lo dejo. Por aquello, les recomiendo algunos ejercicios en particular. Vean este por acá. Ahí nada más les explico más o menos qué podríamos hacer. Vean, cuando les hablen, porque no lo hablamos acá, de un vector unitario, ¿qué es? Un vector unitario es nada más como les dije de IJ y K. Son vectores que tienen norma 1. O sea, que no valen, o sea, no me van a afectar en la operación, nada más me dicen por ahí, siga esta dirección. Es decir, ¿cuál sería un vector unitario? Imagínense, les pido lo siguiente. Les pido que me den un vector unitario en la dirección del vector A. Es decir, ¿cuál será un vector que vale 1, pero que va en la dirección de A? ¿Cómo podría hacer yo eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, usualmente cuando les hablan de vector unitario se escribe así. Como un vector, pero en vez de la flechita, un techito. Como IJ y K, de hecho. El vector unitario en la dirección de A va a ser el vector A como tal, dividido entre su magnitud. Eso les va a dar un vector que la magnitud es 1. O sea, cuando hagan x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado les va a dar 1. Pero la dirección les va a decir en la misma dirección donde está A. Entonces, vean este primer inciso. Deme el vector unitario en la dirección del vector que resulta de la operación A más B más C. Es decir, ustedes hacen A más B más C, obtienen el vector que les da eso, ese vector le sacan su magnitud, hacen algo así y tienen un vector unitario. No, los vectores unitarios sirven para darme eso, una dirección, para decirme, mira, por allá. No me afectan en el número porque valen 1, pero nada más me dicen por dónde ir. Vean este segundo. Deme un vector perpendicular a los vectores A y C. ¿Qué les suena eso? Deme un vector perpendicular para los vectores A y C. El producto punto podría ser 0, pero ¿cómo definís X, Y, Z? Ese es el problema. ¿Cómo yo sé cuáles son las componentes de un vector que es perpendicular a esos dos? Producto cruz. ¿Recuerdan lo que les decía? El producto cruz, ya él solito, me da un vector que si yo tengo dos vectores, el producto cruz me da otro vector que es perpendicular a ambos. Ahí me están diciendo implícitamente, haga el producto cruz A cruz C, básicamente. Vean el producto 3, el inciso 3, un ángulo entre los vectores A y C. Lo hicimos ahorita, así. Y el de los ángulos directores, ese les voy a dejar de tarea que lo revisen de acá. Porque eso les dije que lo íbamos a ver ya cuando viéramos los productos. Porque estos de por acá, son los vectores directores. Este es el vector director de X, este es el vector director de Y, este es el vector director de Z.
Se los dejo por ahí por si algún día se los preguntan, para que sepan qué son. No son muy usados, digamos, o sea, no los ocupamos mucho para efectos prácticos, pero se los dejo por ahí por si los ocupan algún día. Y creo que ya con ese repaso que dimos, vamos bien por vectores. Recuerden que hay más ejercicios por ahí si quieren consultar y nos vemos la próxima. Ya les espero.